Hola con todos, hoy en este video vamos a conocer las dimensiones de la semiótica junto con conceptos claves para entender más sobre el tema. Empezaremos mencionando la pragmática, donde uno de sus fundadores fue nada más y nada menos que Charles Murray, filósofo y semiótico estadounidense, quien manifiesta que la pragmática toma el lenguaje tal cual se manifiesta, está inmerso en una situación comunicativa concreta. Este término se usa para designar la ciencia de los signos en relación con sus intérpretes, y se plantea el estudio de un contexto. Es decir, reconocer lo que se quiere decir incluso cuando no se dice. Exacto, Dani, pero debemos recordar que la pragmática ha sido definida como la disciplina que estudia el habla, como un acto humano que se dirige a la producción de ciertos efectos, como lo afirma Paul Watzlawick. La pragmática se originó fundamentalmente en la filosofía del lenguaje, disciplina que sin duda le aportó las ideas más fértiles tales como las de Ludwig Wittgenstein, quien vinculó decididamente el significado con el uso. En segundo lugar tenemos la sintaxis. Esta analiza la relación entre símbolos y signos del lenguaje. Para Leonard Bloomfield, lingüista estadounidense, era el estudio de formas libres compuestas completamente por formas libres. Se consideró que la lengua podía estudiarse como estructuras y sistemas de estructuras relacionados. Esta teoría fue cambiando acorde al tiempo. Espera, Dani, hay que mencionar que esto ocurrió con la revolución lingüística originada por la teoría generativa y transformacional de Noam Chomsky. El estudio de la sintaxis evolucionó hacia nuevos paradigmas. La teoría estructural no se abandonó, sino que se enriqueció y las oraciones pasaron a analizarse a través de diagramas arbóreos tan populares en los centros de educación secundaria desde entonces. Por último tenemos la semántica. Al inicio esto se consideraba como aquella que se ocupa de los cambios de significación que se han operado en las palabras, es decir, trata el significado de los signos. Peirce, filósofo y lógico estadounidense, elaboró una teoría general de los signos que da lugar por combinación 66 signos distintos, entre ellos indicio, ícono y símbolo. Esta sirvió de base para su teoría moderna. Pero Dani, nos falta mencionar un par de cosas muy importantes, como que el estadounidense John Rogers Sears se centra en la necesidad de relacionar las funciones de los signos o expresiones con su contenido social. Afirma que el habla implica al menos tres tipos de actos. 1. Actos locucionarios, cuando se enuncian cosas que tienen cierto sentido o referencia, del tipo la luna es una esfera. 2. Actos ilocucionarios, cuando se promete o se ordena algo por medio de la voz. Y 3. Actos perlocucionarios, cuando el hablante hace algo al interlocutor mientras habla, como enfurecerlo, consolarlo, prometer algo o convencerlo de algo. Ahora hablaremos de la relación entre los conceptos de pragmática, sintáctica y semántica con el lenguaje escrito. En primer lugar, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en un contexto determinado, tomando en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. Con respecto a la lengua escrita, fijaremos las siguientes características. Es una comunicación elaborada. También es una comunicación diferida en el tiempo y el espacio. No puede haber interacción inmediata en la comunicación escrita. Y no existe la interacción, o no existe en el grado en que así se da en el lenguaje oral. Como segundo punto, tenemos la sintáctica. El análisis sintáctico es en relación con el lenguaje escrito el análisis de las relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras, agrupándose entre sí en sintagmas u oraciones. Su estudio es importante porque de un correcto análisis sintáctico depende a menudo la interpretación y comprensión de los textos. Por último, hablaremos de la semántica. A instancia de un texto, la semántica se ocupa de estudiar la relación que se entabla entre las diversas palabras del discurso para así desentrañar lo que él mismo nos quiere comunicar, no centrándose solamente en la literalidad que ostenta cada elemento lingüístico. Muy bien, Carlos, pero sabes, además del lenguaje escrito, la dimensión de la semiótica también se relaciona con el lenguaje oral de forma directa. La relación entre las dimensiones de la semiótica y el lenguaje oral ha de considerar aspectos teóricos y prácticos en los que intervengan las circunstancias en que se aplica y que tienen que ver con el uso. Podemos observarlo tomando en cuenta otros factores del contexto para expresar el significado práctico y así asignar la secuencia de oraciones que se producen en los actos de habla correspondiendo a sonidos que expresan pensamientos. Barr-Villen lo ve como una disposición de oraciones que se quieren comunicar en un determinado contexto. Uno de los profesionales que tiene claro este tema son los comunicadores sociales. Por ejemplo, un periodista debe emitir la información de forma clara y concisa para que sea comprendida por su audiencia.
Las dimensiones que predominan en el lenguaje oral son la semántica y la pragmática. ¿Por qué sucede esto? Porque al momento de transmitir la información, esta debe tener coherencia y cohesión y al mismo tiempo acompañarlo de una correcta expresión corporal y vocal de acuerdo a determinado contexto. Esto permitirá que el mensaje sea receptado tal y como se desea. En fin, las dimensiones de la semiótica están presentes en todos los actos comunicativos. Su conocimiento permite el correcto uso y composición del mensaje dentro de una interacción comunicativa.